El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que convocará a nuevas elecciones y renovará el Tribunal Supremo Electoral. Esto después de que un informe preliminar de la OEA concluyera que hubo graves irregularidades en el proceso del pasado 20 de octubre, que le dio al mandatario indígena la reelección en primera vuelta. Una España dividida pero esperanzada en poder superar el bloqueo gubernamental va a las urnas para las cuartas elecciones generales en 4 años. Se proyecta que el presidente del gobierno interino, Pedro Sánchez, no logre las mayorías y también un auge de la ultraderecha. Tenemos reporte desde Barcelona. Y en Japón, el emperador Naruhito junto a su esposa Masako desfilaron en una caravana de automóviles por el centro de Tokio para marcar el cambio de mando imperial. Naruhito, de 59 años, llegó al trono en mayo, luego de que su padre Akihito se convirtiera en el primer monarca en abdicar en 200 años. Volvemos con ustedes con una nueva actualización de noticias aquí en France 24. Último minuto en América Latina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que convocará de nuevo elecciones y que renovará el Tribunal Supremo Electoral. El anuncio se da después de que la OEA emitiera un informe preliminar donde recomienda que se celebre otro proceso electoral y con nuevas autoridades. El organismo dijo que no puede validar la victoria de Evo Morales en primera vuelta en las elecciones del 20 de octubre. Según el comunicado, el equipo de expertos encontró irregularidades graves en el proceso y aseguró que es estadísticamente improbable que Morales obtuviera el 10% de diferencia necesario para evitar el balotaje. Previamente hablamos sobre este anuncio de Evo Morales con nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Evidentemente el presidente Evo Morales, desde la base militar de El Alto del aeropuerto militar, él ha hecho el anuncio de que va a convocar a nuevas elecciones generales luego de haber conocido el informe preliminar de la OEA. También ha señalado que va a renovar el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido cuestionado en este mismo informe, pero también ha sido cuestionado fuertemente por los ciudadanos bolivianos que protestan en las calles. En ese marco, el presidente ha dicho que espera que a partir de este anuncio baje la tensión. Sin embargo, debo comentarles que las primeras reacciones en las calles, la gente que está protestando, es que el presidente ya debería renunciar a su cargo. Consideran que es demasiado tarde ofrecer nuevas elecciones para que las conduzca él mismo, porque creen que esta es una prueba de que ha existido fraude electoral. Por otro lado, los primeros líderes políticos de la oposición que se han pronunciado han señalado que un nuevo proceso electoral debería realizarse sin la presencia del presidente Evo Morales ni del vicepresidente Álvaro García Linera, puesto que ellos han perdido un referéndum en 2016 y el nuevo Tribunal Supremo Electoral que vaya a ser elegido en los próximos días debería inhabilitar la candidatura del mandatario. Por lo tanto, ahora se abre la posibilidad de una solución al conflicto de Bolivia, pero esto está sujeto a un diálogo político entre el oficialismo y la oposición para señalar cuáles son los caminos de estas soluciones, que podría ser, por ejemplo, establecer los plazos para las nuevas elecciones, la designación de nuevos vocales electorales y la inscripción de las nuevas candidaturas. La gran pregunta es, ¿Evo Morales y Álvaro García Linera podrán ir nuevamente a estas elecciones o no? Mary también nos habló sobre cómo se organizarán los nuevos comicios. Justamente los líderes políticos están pidiendo ya reuniones de alto nivel para que se pueda definir cómo van a ser estos nuevos comicios. El primer paso que se debe dar, según estas versiones, es que se debe proceder a destituir a los actuales vocales electorales para elegir nuevos. Eso se hace en la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos, y los 2/3 de votos en la actualidad los tiene el presidente Evo Morales. Sin embargo, se tiene que ir a un consenso, dicen los opositores, para que las personas seleccionadas sean realmente impecables, sean ciudadanos notables que puedan garantizar un proceso electoral transparente. Entre tanto, la movilización todavía no ha cesado, sigue la gente en las calles protestando y en este caso están pidiendo ya la renuncia del presidente Evo Morales porque consideran que como ha cometido fraude electoral no está habilitado para conducir el nuevo proceso. El acuerdo de paz colombiano avanza en medio de enormes dificultades. El gobierno empezó a inaugurar algunas obras de infraestructura acordadas con comunidades que fueron las más azotadas durante años de conflicto armado con las FARC. El informe es de David González y Benjamín Emar.
Tierra Alta, Córdoba, al norte de Colombia, una zona que ha tenido pocos respiros de paz y donde los grupos armados ilegales históricamente han cooptado a los más jóvenes. Mucho olvido inicialmente por el estado, se puede decir, mal estado de las vías, dificultad para comercializar nuestros productos como campesinos. Todo este tipo de cosas nos veíamos forzados más que todos los jóvenes a buscar alternativas de, digámoslo, de trabajo, se podría decir. Nos influenciaba mucho nuestros jóvenes a estar en los grupos al margen de la ley, a dedicarse a cosas ilícitas. Pero por primera vez la comunidad siente otro aire. Tierra Alta es uno de los 170 municipios que el gobierno colombiano está obligado a priorizar tras la firma del Acuerdo de La Habana, donde había solo pobreza y abandono. El gobierno debe concertar con la comunidad obras de infraestructura que transformen esos territorios. Las zonas se llaman PEDET. Los PEDET entonces entregan la iniciativa a la gente misma y aquí en Tierra Alta podemos ver lo que significa ese. Son los campesinos, las comunidades nacionales que han tomado la iniciativa y que también han definido entonces lo que necesiten. Esta carretera, en el marco de los PEDET, va a ser construida por la comunidad con el apoyo del gobierno y no es la única idea. Todas estas ideas que hay aquí plasmadas, las plasmamos nosotros y las vamos a llevar a cabo con la participación también de todas las comunidades. En un país azotado no solo por la violencia, sino por la corrupción, el éxito de las obras en estos territorios puede ser un punto de quiebre en los eternos ciclos de violencia. La ONU alerta sobre la situación de Haití. Los ciudadanos no tienen acceso a servicios básicos y la represión a las protestas que se reiniciaron en septiembre han dejado cerca de un centenar de muertos. El ejército de Estados Unidos envió uno de sus barcos médicos a atender la grave crisis de salud que vive Haití. El país está paralizado y mi problema es que no tengo dinero y cuando tengo un poco no puedo ir al hospital mientras mis hijos están en la casa sin comida. Años de desgobierno y el rechazo a la administración del presidente Jovenel Moïse, aliado de Estados Unidos, volcaron a la gente del país más pobre del hemisferio occidental a las calles. La represión y los choques han dejado más de 80 muertos desde el 15 de septiembre. En las protestas ha sido común el rechazo al apoyo de Estados Unidos, a quien acusan de estar detrás de los gobiernos que tienen al país en la actual situación. La ONU alerta sobre la urgencia del país caribeño. Estamos muy preocupados por lo que pasa en Haití y el impacto en la habilidad de los ciudadanos de acceder a derechos básicos como la salud, la comida, la educación y otras necesidades. 1 de cada 3 haitianos pasa hambre y necesita comida urgentemente. Pero tras 2 meses de protestas, el país parece estar al borde del colapso. En España hay jornada electoral. Son las cuartas elecciones en 4 años y las segundas en solo 6 meses en un nuevo intento de los políticos por estabilizar el gobierno. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Barcelona, Elis Gassengel, sobre la jornada en la capital catalana. Pues sí, aquí todo transcurre con total normalidad, aunque sí, como decía, las autoridades estaban temiendo algunos disturbios por parte de asociaciones independentistas y por eso habían desplegado a miles de agentes suplementarios, tanto de la policía local, de los Mossos d'Esquadra, como de policías nacionales que vinieron de toda España para vigilar y garantizar la seguridad de estos colegios, pero todo de momento transcurre sin incidencias en toda la región. Y como en el resto de España, pues los partidos políticos han llamado a la alta participación. Los independentistas, por su parte, como el presidente catalán Quim Torra, llamó a la alta participación porque, según él, es el terreno de juego de los catalanes, una clara referencia a un referéndum de autodeterminación. Los independentistas quieren volver a ganar en esta región para pesar todavía más en los posibles pactos de gobierno después de esta jornada, pero también se llamó a la participación como Ada Colau para frenar a la tercera fuerza política, según los sondeos que podría salir esta noche, la extrema derecha. Esperamos datos de participación de aquí 1 hora.
En Irak, las fuerzas de seguridad mataron a al menos 5 personas el sábado mientras empujaban a los manifestantes hacia su campamento principal en el centro de Bagdad con munición real, gases lacrimógenos y bombas de sonido. Los enfrentamientos hirieron a unas 200 personas y las fuerzas de seguridad recuperaron el control de la zona. El gobierno prometió reformas destinadas a poner fin a la crisis. El primer ministro Adel Abdul Mahdi dijo el sábado que los partidos políticos habían cometido errores en su gestión del país y reconocieron la legitimidad de las protestas y prometieron una reforma electoral. Previamente hablamos con nuestra enviada especial, Catalina Gómez. Esta es la plaza de Tahrir, que ha sido realmente el centro de estas protestas que llevan más de un mes, pero que se reiniciaron el pasado 25 de octubre y que dejan, según cifras dadas por observadores dedicados en Irán, más de 300 muertos y 1.500 heridos. En el pequeño hospital que está detrás de mí, dicen que solamente en la noche de ayer atendieron a 200 heridos, y este es uno de los tantos centros de atención que hay en esta plaza. Y es que en las últimas horas las fuerzas iraquíes, en acuerdo con el gobierno, han empezado una campaña para acabar con estas protestas. Aquí nos dicen que realmente el número de quienes vienen se ha reducido, puede ser por miedo o puede ser porque necesitan trabajar por situación económica o por muchos motivos, pero lo que es verdad es que el espíritu de esta llamada revolución es increíble. Nos hemos encontrado con hombres jóvenes, mayores, con muchísimas mujeres, con mujeres que vienen no solamente a defender sus derechos, sino también el de sus hijos. Muchos nos dicen que uno de los grandes problemas de este país es que no hay oportunidades para los jóvenes. Cientos de integrantes del sijismo, la quinta religión más popular del mundo y que se ubica mayoritariamente en India, están haciendo una peregrinación histórica a un sitio sagrado que se encuentra al otro lado de la frontera en Pakistán. Viajan a través de un corredor terrestre seguro y sin visado establecido por India y Pakistán, un raro ejemplo de cooperación entre dos países rivales. Se le denomina el Corredor de la Paz, un cruce sin visa para miles de sijes en India hasta un santuario en Kartarpur, Pakistán, el lugar donde se cree que el fundador del sijismo, Guru Nanak, murió y hasta donde hoy muchos fieles indios nunca habían pisado. Es la primera vez que voy a Pakistán, entonces cuando esté allí creo que lloraré primero. Después de la partición en 1947, el lugar sagrado en Kartarpur terminó en el lado de la frontera pakistaní, mientras que la mayoría de los sijes de la región permanecieron en la India. La inauguración del nuevo corredor llega justo antes del 550 cumpleaños del gurú Sikh el 12 de noviembre. Unos 5.000 peregrinos podrán cruzar cada día después de pagar $20 por el mantenimiento del santuario, una tarifa de servicio que se ha reducido durante los primeros días. Muchos de nuestros mayores han estado orando por muchos años para que este corredor se abra realmente. Realmente espero que este corredor abra relaciones muy amistosas entre los dos países vecinos. Los líderes de los dos países celebran ceremonias de inauguración en su lado de la frontera, con Narendra Modi ofreciendo inusuales palabras de agradecimiento a su homólogo pakistaní. Quiero agradecer al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, por comprender los sentimientos de la India sobre el corredor de Kartarpur, por respetar esos sentimientos y actuar en consecuencia. Si bien la apertura del corredor es un ejemplo excepcional de cooperación entre los vecinos que han luchado en 3 guerras, las relaciones siguen siendo escasas, particularmente a raíz de la decisión de India en agosto de revocar de su autonomía a Cachemira. Y finalizamos en Japón. El emperador Naruhito y su esposa participaron en una caravana que recorrió el centro de Tokio para marcar la sucesión imperial. Naruhito accedió al trono en mayo, tras la histórica abdicación de su padre Akihito, primer monarca en dejar el poder en 200 años. La caravana debía celebrarse originalmente el 22 de octubre, cuando Naruhito fue oficialmente proclamado. Pero el evento fue pospuesto debido a un devastador tifón en el país. Las emociones se acumularon y estaba tan feliz que estuve a punto de llorar. Mi hija estaba feliz de estar aquí, que es lo más importante. Llegamos al final de este informativo, pero usted continúe con nosotros. Tenemos más programación. Continuamos aquí en France 24.